En general exótica, tanto de la flora indígena como de vegetales que se traen de Europa, especies que se traen de Europa. Lo interesante además es que estos parques se combinan con situaciones conectoras de bulevares con un paisajismo francés muy controlado. Los parques estos tienen otra característica interesante, es que como tienen una extensión importante, conllevan equipamiento. Llegamos entonces a la mitad del siglo XX y se desarrolla sobre todo la playa de Pocitos, que hasta esa época eran casas individuales, se pasa a densificar con edificios de 10 pisos, de 8 pisos, sustituyendo grandes casas. Se pierde la imagen de una ciudad jardín, pasando a ser una ciudad donde prima el hormigón, la medianera, el ladrillo. Que era como ejemplo de la arquitectura de la ciudad jardín, de casas individuales, el Prado, la zona de Millán, que es la única que nos ha tocado. En ese desarrollo, el montevideano busca la proximidad a la playa. Es un desarrollo muy rápido, que en 100 años se pasa desde vivir en el centro de la ciudad y tener su casa de balneario en Pocitos, o en Malvín, o en Carrasco, a zonas de residencia de todo el año. Incluso, ya para el fin del siglo XX, las zonas de balnearios de la costa este, como Canelones, Atlántida, pasan a ser incluso zonas de residencias de todo el año, pese a estar a 40 kilómetros de distancia del centro de la ciudad. Una distancia que es muy poco para una ciudad importante como Buenos Aires, pero para una ciudad de 1,5 millones de habitantes, muestra una extensión urbana enorme en una sola dirección, hacia el este. Montevideo no crece tanto hacia el norte, menos aún hacia el oeste, pero sí hacia el este de la ciudad. Por este descontrol general, en 1954 se crea la Ley de Centros Poblados. Esta ley prohíbe nuevos amanzanamientos y además hace un control de nuevos asentamientos. En esta nueva Montevideo se encuentra entonces una zona muy densa en el centro de la ciudad y en la zona de Pocitos, no menos densa a medida que uno se aleja del centro de la ciudad, a través de las grandes avenidas que son casi todas centrípetas hacia la vieja fortaleza de Montevideo. Estas grandes avenidas llevan a un acceso a la ciudad a través bien de la Rambla, bien de 18 de julio, de Millán, de Instrucciones, que llevan a un embudo vehicular hacia el centro de la ciudad. Pero también es cierto que el centro de la ciudad, ya para la segunda mitad del siglo XX, empieza a perder su importancia. Sigue siendo en la ciudad vieja el centro de negocios, pero zonas satélites, un buen ejemplo es la zona de Zona América, una zona cerca del aeropuerto, empieza a atraer a edificios de oficinas y a bancos y servicios que antes hubieran estado exclusivamente en lo que nosotros llamamos la ciudad vieja, la vieja zona colonial. Las zonas que eran las agrícolas se empiezan a desarrollar de una forma muy descontrolada por razones totalmente de lucro, y grandes zonas, sobre todo la zona de la Aguada, que era la zona de depósitos de productos que salían para exportación, que era totalmente servida por la ciudad, pero sin uso. Es la razón por la que el Plan Fénix tiene como idea, con la construcción de la Torre de Antel como polo de desarrollo, traer e incentivar el uso de esta zona, trayendo residentes y trabajadores a una zona que está muy próxima del centro de la ciudad, con vistas excepcionales a la bahía, a la puesta del sol. Realmente uno de los mejores lugares de la ciudad.
No diferente de Buenos Aires o de Río de Janeiro, Montevideo tuvo en los primera mitad del siglo XX un auge de desarrollo debido a su situación económica muy buena. Por supuesto, por su proximidad a Buenos Aires, atraía inmigrantes de todos lados del mundo. A gran diferencia de los países del norte, de los países anglosajones, los países del sur y sobre todo el Río de la Plata, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, se desarrolló en un momento de auge económico donde alguien que se construía una casa tomaba a su propio arquitecto, al que contrataba, este señor dibujaba una casa específica para este cliente y se construía trayendo artesanos, productos europeos de muy alta calidad. Y se muestra, por supuesto, todas las etapas del desarrollo arquitectónico que se cumplían en Europa, al mismo tiempo y hasta en vanguardia. En muchos casos, Montevideo, como Buenos Aires, como Río de Janeiro, estaban en la vanguardia del diseño arquitectónico de la primera mitad del siglo XX porque habían atraído a una masa muy creativa de europeos. Se pueden ver hoy en la zona del Prado, sobre todo, ejemplos del eclecticismo arquitectónico paralelo al de Europa, que copian los estilos arquitectónicos europeos, pero que también están a la vanguardia de la arquitectura europea. Se están haciendo al mismo momento casas neogóticas, neofrancesas, neocoloniales, con arquitectura moderna, porque teníamos profesores y arquitectos que venían del Bauhaus, que habían sido influenciados en Bélgica por el Art Nouveau, en Austria por el Neue Stil, y que traían las nuevas tendencias y las desarrollaban. En 1930 el Uruguay es sede de la primera Copa de Fútbol y en muy poco tiempo, creo que en 6 meses, se construye el Estadio Centenario, el estadio de fútbol, donde se usan las últimas técnicas de hormigón armado, con una arquitectura muy moderna. La torre de homenajes del Estadio Centenario es una arquitectura magnífica en cualquier lugar del mundo en ese momento a nivel europeo. Es muy fácil olvidarse de grandes ejemplos. Estoy pensando, por ejemplo, en la arquitectura del arquitecto Rahn del Puerto Luceo, un pequeño edificio que da la posibilidad de tener dormitorios y un pequeño hotel a los propietarios de los barcos de vela y los yates. Eso le da la oportunidad al arquitecto Rahn de hacer una arquitectura netamente moderna. De nuevo, se convive una arquitectura ecléctica con una arquitectura muy moderna y después la adaptación de la arquitectura moderna a utilizar un lenguaje más autóctono del Uruguay, que quizás Vilamajó es el mejor ejemplo, que construye una casa totalmente moderna, enfrente a la de su colega y también profesor de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Mauricio Cravotto, que se desarrollan alrededor de la avenida importante de ese momento, el Boulevard Artigas, casas hechas en los años 30, 40, pero totalmente modernas, que son un ejemplo en ese momento de la arquitectura de vanguardia europea, no solo latinoamericana. El arquitecto Vilamajó es uno de los grandes pilares de la arquitectura moderna uruguaya. Si habría que decir uno solo, quizás es al que estaríamos mencionando. Es un arquitecto que tiene una arquitectura propia. La ha buscado constantemente, una arquitectura de renovación con principios modernos, del proyecto moderno, y una arquitectura que tuviera su sello. Su casa estudio, la Casa Vilamajó, es una casa que está implantada en esta zona de Punta Carretas, en una zona que tiene movimiento del terreno por las canteras próximas y a su vez tiene una situación de ser muy pequeño. Está organizado en una esquina, pero realmente sus posibilidades son muy reducidas de aprovechamiento del espacio. A raíz de esto, él lo organiza en 4 plantas, pero jerarquiza e inclusive rescinde posibilidades del espacio interior por la relación con el espacio urbano. La casa está rodeada por espacio verde, constituido y proyectado en distintas alturas,
y a su vez este espacio balconero